¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que sentiste que tu felicidad dependía de eso? Algo que te consume por dentro, que invade tus pensamientos, que te hace vivir en función de una esperanza, a veces tan frágil como un hilo. Tal vez sea una relación, la aceptación de alguien, el reconocimiento en tu trabajo. Y si por un momento consideraras que eso que tanto anhelas, esa obsesión que te impulsa, es justamente lo que te impide encontrar la verdadera alegría, esa paz interior que llevas tanto tiempo buscando. Sé que no es fácil escuchar eso. Duele admitir que ese objeto de deseo, esa idealización de la felicidad, puede ser en realidad una trampa. Pero créeme, esta es una reflexión necesaria para quien se siente atrapado en ciclos de sufrimiento. Relaciones unilaterales donde el amor se convierte en autodestrucción. No se trata de renunciar a tus sueños, se trata de cuestionar la forma en que los persigues, de analizar si tu búsqueda se ha convertido en una dependencia, en una fuga de ti mismo. Piensa en esos momentos en los que te sientes vacío, incluso estando al lado de la persona que amas, o cuando la ansiedad se apodera de ti, anticipando un posible rechazo, un abandono que te persigue como una sombra. Tal vez sientas que nunca eres suficiente, que no mereces el amor ni la atención que tanto deseas. Esos sentimientos son señales de que algo no está bien, de que tu felicidad está atada a algo externo, a algo que, por más que quieras, no puedes controlar. La verdad es que muchas veces confundimos el amor con el apego. Creemos que necesitamos al otro para sentirnos completos, para llenar un vacío que arrastramos desde hace tiempo. Pero esta dependencia emocional nos vuelve vulnerables, nos impide ver la realidad de la relación y nos encierra en un ciclo silencioso de sufrimiento. Nos convertimos en prisioneros de la aprobación ajena. Sacrificamos nuestra individualidad en nombre de un amor que quizás nunca llegue. En este viaje de autoconocimiento, inspirado en los pensamientos de Erich Fromm, vamos a explorar las verdades incómodas sobre el apego en relaciones desequilibradas. Vamos a descifrar esas señales sutiles, pero cruciales, que nos muestran cuando el amor se transforma en autodestrucción. Prepárate para mirar hacia adentro, para cuestionar tus creencias más profundas y romper, de una vez por todas, con los patrones tóxicos que te impiden ser feliz. Este no es un camino fácil, pero es un camino necesario para quien busca la libertad emocional y la redescubierta del amor propio. No estás solo, estamos juntos en esto, paso a paso, hacia la sanación, hacia la liberación. Ahora bien, profundicemos un poco más en el tema del apego y cómo se manifiesta silenciosamente en nuestras relaciones. Porque no se trata solo de sentir cariño o afecto. El apego, en su forma más destructiva, nace de una carencia profunda, de una necesidad desesperada por llenar un vacío interno. Es como intentar calmar la sed con agua salada. Cuanto más bebes, más sediento quedas. En lugar de buscar la felicidad dentro de sí misma, la persona apegada deposita todas sus expectativas en el otro. Cree, a menudo sin darse cuenta, que solo será feliz si recibe amor, atención y aprobación de una persona específica, y eso la vuelve extremadamente sensible. Una simple respuesta tardía, una mirada distraída, un elogio que no llegó. Todo puede detonar una avalancha de inseguridad y ansiedad. Lo más engañoso es que el apego muchas veces se disfraza de amor incondicional. La persona cree que está amando de forma altruista, sin esperar nada a cambio, pero en el fondo lo que realmente busca es ser amada, ser aceptada, se entrega por completo, se sacrifica, renuncia a sus propios deseos y necesidades, esperando tal vez que el otro un día le devuelva todo ese amor. Pero la mayoría de las veces, esa estrategia solo trae frustración. Y lo más importante, el apego puede adoptar muchas formas. Algunos se vuelven obsesivos, controlan cada movimiento del otro, invaden su privacidad, exigen atención constante. Otros, por miedo a perder el amor, se vuelven sumisos, aceptan cualquier trato, por más hiriente que sea,
y hay quienes se convierten en manipuladores, usando chantajes emocionales y juegos psicológicos para mantener el control. Pero lo más profundo de todo es que este apego muchas veces tiene raíces antiguas. Viene de la infancia. Personas que no recibieron el amor o la atención que necesitaban cuando eran niños, crecerán con un miedo profundo al abandono. Y ese miedo las llevará a aferrarse desesperadamente a los demás, repitiendo una y otra vez patrones de relaciones disfuncionales. Es como si intentaran llenar un vacío que nunca fue llenado. Y es importante que lo notes, especialmente cuando te descubres justificando comportamientos inaceptables de la otra persona. Cuando minimizas tus propios sentimientos para evitar conflictos. Cuando sientes culpa por expresar tus necesidades más básicas. Estos son signos claros de que el apego te está impidiendo vivir una relación sana y equilibrada. Recuerda siempre, el amor verdadero libera, el apego encadena. Sin embargo, es fundamental aprender a distinguir el apego de una conexión genuina. El apego se alimenta del miedo, de la inseguridad, del temor a perder al otro, mientras que la conexión verdadera se basa en la confianza, el respeto y la libertad. En una relación conectada de forma auténtica, ambas personas se sienten seguras para expresar lo que sienten y lo que necesitan, sin miedo al juicio ni al rechazo. Existe espacio para la individualidad, para el crecimiento personal y para la autonomía. En cambio, el apego asfixia, limita, impide que el individuo florezca. La persona apegada se enfoca tanto en no perder al otro que se pierde a sí misma. Se desconecta de sus propios sueños, pasiones y valores. Su identidad se diluye y empieza a vivir a través del otro, como una sombra, y esa dinámica, tarde o temprano, conduce al resentimiento, a la frustración y a la tristeza. Por otro lado, la conexión genuina nutre el alma. Nos permite ser vulnerables, auténticos, honestos, sin miedo al rechazo. Nos inspira a crecer, a evolucionar. Nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que a nuestro lado hay alguien que nos apoya y nos ama sin condiciones. Y ojo, el apego no se limita solo a las relaciones amorosas. Puede manifestarse también en amistades, en vínculos familiares e incluso en relaciones profesionales. Podemos apegarnos a personas, a ideas, a objetos materiales y también a hábitos. En todos estos casos, el apego nos impide vivir plenamente el presente, nos ata al pasado y nos bloquea de abrazar el futuro con confianza y apertura. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces sacrificaste tus propios intereses solo para no decepcionar a alguien? ¿Y cuántas veces te sentiste ansioso solo por estar lejos de tu celular o de algo que consideras esencial? Todos esos son signos de que el apego está tomando las riendas de tu vida. Entonces, ¿cómo liberarte? ¿Cómo superar ese ciclo de dependencia emocional? La clave está en aprender a amarte a ti mismo, desarrollar tu autoestima, construir tu autoconfianza, reconocer tu valor, sin depender del amor o aprobación de los demás. Es nutrirte emocionalmente desde dentro, es llenar tú mismo ese vacío interno, es descubrir que la verdadera felicidad no está fuera, sino dentro de ti. Solo así podrás liberarte del apego y vivir relaciones sanas, equilibradas y profundamente conectadas. Y en este proceso hay algo esencial: cultivar la autocompasión. Porque muchas veces somos nuestros peores críticos. Nos castigamos, nos juzgamos con dureza por nuestros errores e imperfecciones. La autocompasión, en cambio, nos invita a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo que está sufriendo. Nos recuerda que somos humanos, que errar es parte de la vida, y que todos, sin excepción, cometemos errores. Además, la autocompasión nos da herramientas para lidiar con el dolor y el sufrimiento de forma más saludable. En lugar de hundirnos en la autocrítica o la autolástima, aprendemos a abrazarnos desde dentro, a consolarnos y a ofrecernos el apoyo que necesitamos para seguir adelante.
Es como darnos un abrazo a nosotros mismos, recordándonos que no estamos solos y que podemos con todo. Y si combinamos esto con la práctica de la atención plena, el mindfulness, el proceso se vuelve aún más poderoso. La atención plena nos enseña a vivir el presente sin juicio ni resistencia. Nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Es como ver una película sin dejarnos atrapar por el drama. Con la práctica, empezamos a reconocer nuestros patrones emocionales ligados al apego. Identificamos los disparadores que activan nuestra ansiedad, nuestras inseguridades, y aprendemos a responder de forma más consciente, más sabia. Es como tener un mapa de nuestro mundo interior, un mapa que nos guía por esos caminos desconocidos que antes solo recorríamos en automático. Y por si fuera poco, terapias como la terapia cognitivo-conductual, TCC, pueden ser aliadas fundamentales. La TCC nos ayuda a identificar y transformar los pensamientos y creencias disfuncionales que alimentan el apego. Nos enseña a cuestionar esas voces internas que nos dicen: no soy suficiente. Necesito la aprobación de tal persona para ser feliz. No puedo vivir sin él, ella. Nos enseña a reprogramar nuestra mente, a reemplazar esas narrativas limitantes por pensamientos más sanos, más realistas y empoderadores. Estos son ejemplos de pensamientos disfuncionales que pueden ser desafiados y transformados con la ayuda de la terapia cognitivo-conductual. Y recuerda, tú eres digno de amor y de felicidad, independientemente de la aprobación de los demás. Eres capaz de vivir una vida plena y significativa, incluso sin la presencia de ciertas personas. Al unir todos los fragmentos de esta jornada, comenzamos a vislumbrar con mayor claridad el complejo entramado que rodea al apego. No se trata simplemente de un vínculo emocional, sino de una cadena invisible que nos ata a patrones de pensamiento y comportamiento que, en última instancia, sabotean nuestra propia felicidad. Es como si estuviéramos navegando en medio de una tormenta, aferrados a una tabla de salvación que irónicamente nos impide llegar a la orilla. En cierto modo, esa búsqueda incesante de llenar un vacío interno a través del otro se parece a intentar construir una casa sobre arenas movedizas. No importa cuánto lo intentemos, la estructura nunca será sólida ni estable. El verdadero equilibrio está en construir cimientos dentro de nosotros mismos: autoestima, autoconfianza y autocompasión. Y es ahí donde comprendemos que liberarse del apego no es un evento aislado, sino un proceso continuo de autoconocimiento y transformación. Un viaje que requiere coraje, honestidad y constancia. Un acto de valentía interna que implica enfrentar nuestras sombras, cuestionar nuestras creencias y romper los patrones que nos limitan. Además, cuando entendemos que el apego muchas veces se disfraza de amor incondicional, se nos abre un espacio para una reflexión profunda. ¿Estamos realmente amando al otro? ¿O solo estamos tratando de llenar nuestros propios vacíos? ¿Estamos permitiendo que el otro sea libre y auténtico, o estamos intentando moldearlo según nuestras expectativas? Y así, el camino hacia la libertad emocional se hace más claro. Aprender a amarnos, a nutrirnos emocionalmente, a ser felices desde dentro, a estar bien con nosotros mismos, sin depender del amor, la presencia o la aprobación de nadie más. Porque la verdadera felicidad no está en encontrar a la persona perfecta, ni en tener el trabajo soñado o las cosas materiales. La verdadera felicidad está en cultivar la paz interior, en aceptarnos como somos, en vivir el presente con gratitud y en conectarnos con algo más grande que nosotros. Y con esta perspectiva, llegamos al final de esta profunda reflexión sobre el apego y cómo afecta silenciosamente nuestras vidas. Quizá al principio nos preguntábamos si aquello que más deseamos podría ser justamente lo que nos impide ser felices. Y ahora, tal vez la respuesta ya sea evidente. El apego, esa sombra silenciosa, nos invita a mirar con honestidad nuestras emociones más profundas y nos recuerda que la verdadera liberación está en dejar de buscar afuera
lo que solo puede ser cultivado dentro. La invitación no es a renunciar al amor ni a los vínculos humanos, sino a amar de forma más consciente, más libre, más auténtica, a permitir que el otro vuele, incluso si su vuelo no es a nuestro lado, a celebrar la individualidad en lugar de buscar la fusión. En definitiva, la libertad emocional es un retorno a nuestra esencia más pura, un camino hacia la autenticidad, un compromiso con nuestra verdad. Y aunque este camino requiere coraje, la recompensa es inmensa: libertad, paz interior y una alegría que no depende de nadie más. Así que recordémoslo siempre: el amor verdadero no aprisiona, el amor verdadero libera. Que podamos soltar las cadenas del apego y abrazar la libertad de amar y ser amados de forma plena y consciente. Que podamos ser nuestra propia fuente de amor y felicidad, irradiando esa luz a todos los que nos rodean. La verdadera práctica comienza ahora. Que sigas adelante con valentía y compasión, y que en cada paso cultives el amor propio y la conexión genuina en todos tus vínculos. Si este video te tocó el corazón, te invito a dejar tu like para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete para continuar esta jornada de autoconocimiento y transformación personal. Comparte este video con alguien que sientes que lo necesita. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios: ¿qué aprendiste hoy sobre el apego? ¿Qué vas a llevar contigo de esta reflexión? Nos vemos en el próximo video, con amor y conciencia.